Al margen de otras muchas consideraciones, el cambio en este patrón exige una nueva regulación de la sexualidad. Esta debe ser compartida, igualitaria, en condiciones de mutua libertad y con responsabilidad de las partes. Con independencia de que cualquiera de estas características y los cambios producidos sean o merecen ser normalizados y reflexionados, llamamos la atención sobre el hecho de que aún hay muchos hombres que tienen elementos fundamentales de este patrón y que algunos de ellos son especialmente inquietantes. Por ejemplo, todas aquellas características que favorecen las expresiones sexuales, como el considerarse muy necesitado sexualmente, con dificultades para controlarse, o el creer que la conquista e incluso la imposición sobre una mujer que dice no le aumenta lo que vale el hombre, y el creer que en el fondo cuando una mujer dice que no es que quiere que sí, quiere decir que sí, con lo cual hay que insistir para que conseguimos el objetivo. Es importante trabajar estos patrones para que cambien ambos sexos en aquellos aspectos que dificultan las buenas relaciones. En la actualidad también se han superado muchos mitos y creencias erróneas en torno a la sexualidad de la mujer. Por ejemplo, en temas como la menstruación, yo creo que se han superado bastante. Es un tema que va a trabajar ahora Angélica y no me extiendo yo aquí. Y por ejemplo también, pero sí que se han superado en torno a la sexualidad del hombre, por ejemplo el tamaño del pene y cosas así, pero referente a la mujer en la menopausia sigue muchísimos mitos y creencias erróneas en torno a la menopausia de la mujer, en torno a la homosexualidad, etc. Tenemos una ley de divorcio, todos conocemos. Se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo recientemente en España. Se están consiguiendo pequeños avances en el reconocimiento y adquisición de los derechos sexuales y reproductivos. Digo pequeños. Porque recientemente, en julio, tenemos la ley de salud sexual y reproductiva que ha aparecido, como he dicho, en julio. Se permite la educación sexual, simplemente se permite, pero muy centrada en lo preventivo y dejamos y olvidamos muchísimos otros aspectos interesantísimos como son los sentimientos, las actitudes, los valores, las habilidades sociales, etcétera, etcétera. Y sobre todo no se contempla en el currículum escolar. Estamos hablando de que hay una asignatura pendiente hoy en día. Para terminar, me gustaría decir que los patrones sociales nunca son interiorizados y vividos de igual forma por los sujetos particulares. Hay tipologías muy diversas, cada uno tiene sus vivencias personales, todo es cuestión de elección. Y lo más importante de todo es que las mujeres de ahora ya no son como antes, ya no guardan silencio, hablan de sus cuerpos y de cómo gestionarlos, escriben sobre el mundo que pretenden, hablan de sus afectos y de sus deseos, de los placeres que brindan o esperan. Palabras plurales sobre mujeres diversas. Bueno, yo termino aquí, espero que hayáis descansado, se ha sido mucha pincelada, y ahora cedo la palabra a mi compañera Angélica, que dará continuidad a esta conferencia a través de la visión antropológica de la sexualidad. Espero que os haya gustado y esto os va a gustar mucho. Buenas tardes. Cambiamos de pareja, pero seguimos con el mismo baile, es decir, el mismo tema. Permítanme iniciar este apartado con una cita del antropólogo norteamericano Paul Bohannan, que expresa de alguna manera la singularidad del trabajo antropológico. Para raros, dice, nosotros, yo he introducido un pequeño matiz que será, espero, mi aportación a la charla de hoy. Para raros nosotros, pero eso sí, todos nosotros. Como ha comentado Mercedes, la sexualidad es un tema muy complejo, no menos que presentarles en tan poco tiempo la inmensa variabilidad de actitudes y conductas que consideramos relacionadas con la sexualidad y con las mujeres, ambas esferas poco privilegiadas en los estudios antropológicos hasta hace no mucho tiempo. Voy a intentar aportarles un elemento comparativo,
a partir de unas sociedades muy distintas a las nuestras, alejadas geográficamente y muchas veces olvidadas de la reflexión. No se trata de presentarles cómo otras culturas toleran o aceptan determinadas prácticas sexuales que divergen de las occidentales. Más allá de ello, el propósito es salir de ese peculiar ensimismamiento etnocéntrico occidental, reconociendo que la expresión sexual es plural y además está impregnada de sociedad y cultura. Y es que la sexualidad está profundamente culturizada. Nadie duda que la sexualidad puede suceder de forma natural, pero no hay actos sexuales que puedan ser realizados de forma no cultural. El cuándo, el cómo, el dónde, con quién, para quién, por qué. Además, como toda cultura, tiene que ser aprendida y puede variar enormemente de un lugar a otro. Sin duda, la sexualidad se expresa con mayor libertad en unas sociedades que en otras. Empecemos este recorrido. Los Cágaba, de Colombia, han desarrollado una compleja teoría cósmica sobre la sexualidad en pareja, acerca de la cual tienen una opinión francamente negativa. La consideran peligrosa y dañina. Estas creencias, por supuesto, condicionan sus prácticas sexuales. Por ejemplo, dificultan el coito. Las normas tan rígidas que estructuran la relación limitan los movimientos del hombre y la mujer, pero también favorecen otro tipo de prácticas, como por ejemplo la masturbación, que es una forma favorita para este pueblo de satisfacción sexual. También favorecen otro tipo de prácticas, como por ejemplo el sexo con animales. Es uno de los favoritos en el conjunto de relaciones erótico-afectivas de esta comunidad. En el otro extremo tenemos una sociedad muy estudiada por los antropólogos, en concreto por Malinowski, un antropólogo británico. Es las Islas Trobriand, de Nueva Guinea. Aquí los más jóvenes tienen completa libertad sexual hasta que se casan. Los hombres jóvenes agasajaban a las novias en la llamada casa de los solteros, en las casas ubicadas normalmente fuera de lo que es la comunidad habitual. Esto era con el conocimiento y la aprobación de la generación adulta. Había una coparticipación en esta educación sexual. Las niñas se solían iniciar entre los 6 y los 8 años, mientras que los niños de 10 a 12. A partir de la pubertad, sin embargo, pasaban ya a mantener relaciones sexuales coitales durante 2 o 3 años hasta que se procedía a la unión formal, llamémosle matrimonio. La cultura también conforma las respuestas habituales de diferentes personas a diferentes partes del cuerpo. Lo que consideramos erótico en algunas culturas provoca indiferencia o incluso disgusto en otras. Besarse, por ejemplo, no es algo que se practique en muchas sociedades, por lo menos asociado al arte amatorio. Por ejemplo, los habitantes de la isla de Mancia, en el Pacífico Sur, son amantes apasionados, pero nunca se besan en la boca. En lugar de ello, juntan las narices y aspiran, no se frotan, aspiran durante unos instantes. El intercambio de fluidos labiales, para ellos desagradable, se sustituye por el de efluvios olorosos, el beso del esquimal. Entre los Naka, al norte de Malawi, en África, utilizan los órganos sexuales para saludarse, pero como cortesía, no hay implicaciones eróticas o de preámbulo amoroso. Directamente los hombres sacuden el miembro viril, del contrario, en varias sacudidas, está todo reglamentado, creo que no se pueden dar más de 3. Las mujeres se dan apretones en los pechos. La apariencia física es también atractiva sexualmente o no, dependiendo de las circunstancias concretas de cada cultura. En ciertas tribus del oeste de África, las mujeres son encerradas, insisto en la palabra encerradas, antes de su matrimonio en unas casas que se llaman casas de engorde. Aquí se dedican única y exclusivamente a tomar la mayor cantidad posible de alimentos con el fin de ganar peso. Esto es signo de buena salud. Recordemos que este modelo estético también estaba presente en nuestra cultura hasta no hace tanto tiempo.
Sin embargo, actualmente es un modelo estético antagónico al occidental, donde precisamente los contrayentes dedican una parte importante de su tiempo a perder peso para el día de la boda. Lo que parece que es similar en ambos modelos es que no es el requerido por la mujer en los dos casos, es el requerido por la sociedad. En el archipiélago de las islas Chuuk de Micronesia persiste hoy en día también un modelo de cultura sexual totalmente en las antípodas del occidental, absolutamente falocrático, como ha comentado ya ustedes. En Chuuk, el tamaño que importa es el de los labios menores femeninos y además constituye un importante icono cultural. Las mujeres basan su belleza en el tamaño de sus genitales y en la cantidad y color del vello púbico. Para conseguir este tamaño, las madres los masajean pues aproximadamente hasta los que tienen las niñas unos 6 años. A partir de ese momento ya se usa otro tipo de herramientas, podríamos decir, como es la picadura de unas grandes hormigas que producen inflamación o el uso del coral de fuego, que produce el mismo efecto. Es un patrón que se repite en África, en las tribus hotentotes y sudanesas, donde el alargamiento de los órganos sexuales, incluido aquí el clítoris, labios clítoris, deriva en el conocido delantal hotentote. Ahí tenéis una imagen donde se puede apreciar, es muy difícil, de hecho es un boceto, no hay imágenes, no he conseguido por lo menos imágenes reales. Por contra, tenemos la ablación del clítoris, o mutilación genital femenina, que es practicada en muchas culturas en África y Oriente Medio. Esta práctica demoniza esa parte del cuerpo femenino, extirpándola por considerarla un resto indeseable de la personalidad masculina. Llegan a decir que es un micropene, y por eso hay que extirparlo. La ablación provoca la incapacidad física de experimentar sensación placentera derivada del contacto sexual. Los aspectos sociales que ha producido este fenómeno son, por decir algo, curiosos. Un modo peculiar de andar en las mujeres a base de pasos cortos y rodillas juntas, que llega a ser considerado como un elemento estético y además deliberadamente es exagerado, como podríamos compararlo con el contoneo de las caderas de la mujer occidental. La mujer que no ha sufrido la mutilación tiene muy pocas posibilidades de llegar a una unión, un casamiento, y mucho menos de lograr una integración social completa. Este hecho es asumido por las propias mujeres como una característica normal del entorno y aceptado como la vía más adecuada para insertarse en la sociedad. Como veis, es un ejemplo claro de dominación simbólica. Los patrones de iniciación sexual también difieren de unas culturas a otras. Entre los mangayanos, en Polinesia Central, las relaciones sexuales se llevan a cabo en privado, pero se hace continua referencia en público a lo que es la sexualidad y su actividad. Existe separación pública entre los sexos, pero sin embargo los jóvenes mantienen relaciones sexuales antes de la pubertad, además de forma abundante. Después de la pubertad, los dos, niños y niñas, disfrutarán de una intensa vida sexual premarital. Las muchachas reciben los diferentes pretendientes nocturnos en la casa de los padres. Y los muchachos compiten con sus rivales para ver el número de orgasmos que pueden conseguir. A las muchachas no les interesan las declaraciones de amor, las caricias o los juegos preliminares al coito. La relación sexual no es una recompensa del amor. Ojo que puede existir el enamoramiento, no lo estamos negando ni ocultando, pero lo que está claro es que el acto en sí es el foco de la propia actividad. A diferencia de la nuestra, en el placer del hombre es el centro, el satisfacer sexualmente a la mujer es la principal responsabilidad del hombre. Al llegar a la pubertad, aproximadamente 10-12 años, ciertas mujeres adultas se prestan para enseñarle a los varones la anatomía femenina y la manera de provocar el mayor nivel